la diosa que había adorado en silencio durante tantos años. Isabella, de repente vio cómo su familia se arruinaba. Con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa, me preguntó si podía prestarle 100.000. Al contemplar su rostro pálido y delicado, el corazón se me encogió de pena, pero, bromeando a medias, le repuse, ¿100.000? ¿Y qué hay de 1.000.000? No, yo te daré 100 millones, que sirva de dote, con tal de que te cases conmigo. Creí que se enfurecería, que pensaría que la estaba humillando, pero solo se quedó paralizada un segundo, y luego, clavándome con sus hermosos ojos una mirada fija, dijo, palabra por palabra, de acuerdo, me caso contigo. En ese preciso instante, toda la serenidad y aplomo que había cultivado desde mi renacimiento se desmoronaron de golpe. La situación parecía desviarse del guión que yo había anticipado. Me llamo Ricardo y soy un reencarnado. En mi vida anterior fui un adicto al trabajo, abriéndome paso desde los estratos más bajos. A los 35 años ya poseía una fortuna de 100.000 millones, convirtiéndome en el mito comercial que todos mencionaban, pero no era feliz, porque Isabella, mi eterno amor de toda la juventud, había fallecido antes de que yo alcanzara el éxito y la fama. Su tragedia comenzó con una quiebra familiar repentina. Su padre sufrió un derrame cerebral por la conmoción y fue hospitalizado, necesitando urgentemente una gran suma para la operación. Su supuesta mejor amiga, Bai Ningbin, quien en mi vida pasada fue mi rival comercial a muerte, fingió ofrecer ayuda pero en realidad tendió una trampa, obligándola a casarse con ese canalla de Alberto. Tras la boda, Isabella vivió un auténtico calvario, hasta que, sumida en la desesperación, puso fin a su joven existencia. Jamás olvidaré la fugaz, pero inconfundible, mueca de satisfacción que asomó en el rostro glacial de Bianca durante el funeral. Tampoco olvidaré cómo aquel desalmado de Alberto, sin perder tiempo, se dedicó a dilapidar la herencia de la familia de Isabella. En aquel entonces yo no era más que un muchacho sin blanca, sin siquiera el derecho de acercarme a ella para dirigirle la palabra. Este remordimiento y esta impotencia me royeron las entrañas como una serpiente venenosa durante el resto de mi vida. Por eso, cuando tras una borrachera de 3 días abrí los ojos y descubrí que había regresado a mis 22 años, justo el día anterior a la quiebra de la familia Liu, lo primero que hice fue anotar todos los sectores que estallarían en la próxima década y entregárselos a mi subordinado más leal, Javier, conocido como el asistente Javier, a quien apodaban el lobo de Wall Street, según los rumores. Era algo así como un viajero del tiempo, y así me tracé el único objetivo para la segunda mitad de mi vida, una vida relajada y proteger a Isabella. En esta existencia, ya no aspiro a ser ningún mito comercial, solo quiero ser un holgazán que vive a costa de los demás mientras espera la muerte. Mi chica y yo recorreremos los 8 grandes estilos culinarios, degustaremos los mejores vinos de cosecha propia, y de paso perfeccionaré mis abdominales de acero y mi línea de Apolo. Al fin y al cabo, un cuerpo sano es el capital fundamental para disfrutar de la vida. Calculé el tiempo con precisión. Esta tarde, Isabella, desesperada, vendría a buscarme. En la vida anterior, había contactado a todos sus familiares y amigos. Solo yo, un simple compañero de clase, estuve dispuesto a atender su llamada. Lamentablemente, en aquel entonces, vacié todos mis ahorros y apenas logré reunir 30.000 yuanes, una gota en el océano. Esta vez era diferente. El timbre sonó mientras yo, vestido con unos pantalones deportivos holgados y el torso desnudo, realizaba la última serie de abdominales en la sala de estar. El sudor resbalaba por los marcados contornos musculares y se perdía en el surco de la línea de Apolo. Me sequé el sudor de la frente y me encaminé con parsimonia hacia la puerta para abrirla. Quien aguardaba al otro lado era la persona que llevaba grabada en lo más hondo del corazón. Isabella vestía un vestido descolorido por tantos lavados, el cabello algo desaliñado, y aquellos ojos que solían brillar con una chispa de alegría estaban ahora enrojecidos, como los de una liebre. Al verme sin camisa, se quedó un instante paralizada. 2 nubes de rubor le ascendieron de súbito a las mejillas, y su mirada se apartó aturdida, aunque, sin querer, se demoró una décima de segundo en mis abdominales tensos y definidos. Supe entonces que debía de haber reunido el mayor valor de toda su vida para permanecer allí plantada. Ricardo, su voz, entrecortada por el llanto, temblaba con violencia. Mi padre, el tío, ¿qué le ha pasado?, pregunté a sabiendas, esforzándome por mantener la voz serena. Él, le ha dado una hemorragia cerebral, está en el hospital, en la UCI, los médicos dicen que la operación cuesta 1.000.000. Al decirlo, las lágrimas se le desbordaron como perlas quebradas de un collar. Ya he pedido ayuda a todo el mundo, eres la única que me queda. ¿Podrías prestarme algo de dinero?, interrumpí su discurso. Ella asintió con brusquedad, como si hubiera agarrado el último cabo de salvación. Me miró con una humildad desgarradora. Sé que es mucho dinero, y quizá ni siquiera lo tengas, pero si accedes a prestármelo, te firmaré un pagaré, te lo devolveré aunque tenga que arrastrarme el resto de mi vida. Al verla en tal estado, sentí que el corazón se me oprimía como si una mano gigantesca lo estrujara con fuerza, un dolor que me constreñía el pecho. Esta era la muchacha a quien temía que se me cayera al sostenerla en las palmas, a quien temía que se me derritiera al guardarla entre los labios. En la vida pasada, precisamente por ese 1.000.000,
Su existencia se precipitó al abismo. Respiré hondo, conteniendo la marejada emocional que me agitaba por dentro, y me recosté con desgana en el marco de la puerta, esbozando una sonrisa que yo mismo consideré de lo más canallesca. Isabella, ¿qué relación tenemos? La de unos simples compañeros de clase. Su cuerpo se tensó de golpe, el rostro se le tornó lívido al instante, y la luz que brillaba en sus ojos fue apagándose poco a poco. Sabía que era cruel, pero no había más remedio. No es que no pueda prestarle dinero a una compañera de estudios. Cambié el tono de la conversación, observando complacido la luz que volvía a encenderse en sus ojos. Pero 1 millón es demasiado poco. Isabella se quedó desconcertada y me miró sin comprender. Alcé un dedo y lo agité frente a ella, añadiendo con media sonrisa, te doy 100 millones. A modo de dote, cásate conmigo. El aire se solidificó de repente. Ya me había preparado para recibir su bofetada. O al menos eres un canalla. Al fin y al cabo, desde cualquier perspectiva, aquello era aprovecharse de la debilidad ajena, una vileza. Su situación actual guardaba una inquietante semejanza con la de aquellas jóvenes desvalidas de la antigüedad que se vendían para enterrar a sus padres. Mi único propósito era, mediante este método, cercenar todas sus posibles vías de escape, dejándole sin otra opción que depender de mí. Cuando se case y venga a vivir conmigo, la mimaré como a una princesa, para que comprenda que no pretendo humillarla, sino que la he amado durante 10 años. Sin embargo, la reacción de Isabella superó por completo lo que yo había previsto. Ella me miraba fijamente, con una intensidad que traspasaba. En sus hermosos ojos bullía un torrente de emociones que me resultaba imposible descifrar. Había estupor, humillación, lucha interna, pero, por encima de todo, predominaba una determinación absoluta, la de quien quema sus naves sin posibilidad de retorno. Transcurrió al menos medio minuto, justo cuando creí que iba a estallar. Pronunció con voz suave, pero de una claridad cristalina e inapelable. 3 palabras. De acuerdo. Me caso contigo. Las 108 estrategias retóricas que tenía preparadas en mi mente se atascaron de golpe. El guión no iba así. Ella debía enfurecerse primero, luego desesperarse, y finalmente, ante mi arrebato de pasión, aceptar a regañadientes. ¿Cómo había accedido en un instante, contemplando su rostro, pálido pero de una serenidad extraordinaria? Por primera vez albergué dudas sobre mi renacimiento. ¿Acaso había renacido en un mundo paralelo donde el asistente Javier cometió el error bursátil? De no ser así, ¿por qué razón? En este mundo, ¿Isabella en realidad me profesaba un amor secreto? ¿Lo has pensado bien? Balbuceé. Era la primera vez en mi vida que me trababa al hablar. Isabella asintió con la cabeza. Su mirada era excepcionalmente firme. Lo he pensado muy bien. 1 millón de millones a cambio de la vida de mi padre. A cambio de que mi familia, los Liu, no se desplome. Vale la pena. Pero tengo condiciones. Dime. Me obligué a recuperar la calma, aunque el desarrollo de los acontecimientos fue inesperado. El resultado es bueno. Primero, tras el matrimonio seremos solo un matrimonio de conveniencia, sin interferir en la vida privada del otro. De acuerdo. Al fin y al cabo tengo todo el tiempo del mundo para que cambie de opinión. Segundo, estos 100 millones cuentan como inversión en mi familia, los Liu. Cuando la empresa genere beneficios, te los devolveré con intereses. Soltó una risa leve. Señorita Liu, ¿acaso no entiendes la situación? Ahora soy yo quien te compra a ti. No estás buscando inversionistas. El dinero no hace falta devolverlo. De por vida serás mía. Adrede. Pronuncié las palabras con un tono despótico e irrazonable, deseoso de observar su reacción, como era de esperar. Se mordió el labio inferior, y de nuevo se le enrojecieron los ojos. Sin embargo, al final cedió, asintiendo con la cabeza y diciendo, su actitud de resignación ante la adversidad me provocaba una mezcla de dolor y desasosiego. Basta de llorar. ¿Qué te pones feísima? Dije mientras sacaba unas servilletas del mueble del recibidor y se las metía con cierta brusquedad en la mano. ¿Trajiste el DNI y el libro de familia? Me miró atónita. Asintió de manera automática, y sin más dilación la tomé del brazo para salir. Primero iríamos al registro civil, luego al hospital. Al volverme hacia el dormitorio, cogí al azar una camiseta de manga corta y me la puse, tomando las llaves del coche. Era evidente que no lograba seguir el ritmo que yo imponía. ¿Qué otra opción había? ¿Esperar a que su tío empeorara? No tengo tiempo para tonterías, dije con un dejo de irritación. Isabella ya no dijo nada y caminó en silencio a mi lado. Media hora después, salimos del registro civil con 2 libretas rojas en las manos. La luz del sol deslumbraba. Isabella sostenía el acta de matrimonio con los dedos temblorosos, como si no fuera un documento sino un hierro candente. Contemplándola, suspiré en silencio. Sabía que en ese momento debía sentirse humillada y desesperada. No importaba. Había tiempo por delante. Parecía que aquel gesto había accionado un interruptor, convirtiéndose al instante en mi subordinado más adicto al trabajo, dispuesto a estar disponible 24 horas al día, temiendo que yo, su jefe de vida relajada, no le asignara tareas. Cuando el asistente Javier me ayudaba con algunos asuntos, yo era conciso y, primero, contacta al mejor neurocirujano de Suiza y organízale un vuelo inmediato al Hospital Central. Todos los gastos corren por mi cuenta. Segundo, transfiere 100 millones a mi cuenta. Tercero,
Investiga la situación actual del Grupo Liu, especialmente qué movimientos ha hecho recientemente su principal competidor, la empresa Alberto. Ya sabes lo que sigue. Al otro lado de la línea, el asistente Javier no formuló pregunta alguna, limitándose a responder con 3 palabras. Recibido, jefe. Colgó el teléfono y yo observé que Isabella me miraba con una expresión de una complejidad extrema. Tú no. Parecía querer preguntarme por qué disponía de tanto dinero, por qué podía movilizar semejantes recursos. En la vida pasada, hasta el momento de su muerte, Isabella creyó que yo no era más que un compañero de clase que había prosperado modestamente, no era nadie especial. La observé con una mirada que no era propia de un estudiante común. Isabella, tu conocimiento sobre mí es demasiado superficial. No me molesté en explicar, tomándola del brazo mientras trabajaba. En ese momento, aquel momento de fatiga, aquella sombra de, primero al hospital, lo de Guangzhou es urgente. El automóvil avanzó con suavidad hacia el hospital central. Durante todo el trayecto, Isabella permaneció en silencio, solo que la mano que sostenía el acta de matrimonio se cerraba cada vez con más fuerza. Al llegar al hospital, frente a la puerta del quirófano, la madre de Isabella caminaba de un lado a otro, presa de la ansiedad. Al vernos, se acercó de inmediato. ¿Cómo está Jan, mamá? El dinero está resuelto, dijo Isabella, y al hacerlo, me lanzó una mirada involuntaria. Doña Elena reparó entonces en mí y preguntó con cierta perplejidad. ¿Y este señor es, mamá? Es un amigo mío, Ricardo, contestó Isabella con evasiva. A mí, la verdad, me daba igual. Me limité a asentir con la cabeza hacia doña Elena. Fue en ese preciso instante cuando resonó una voz que daba grima. Isabella, ya estoy aquí. He conseguido el dinero para la operación de tu padre. De pronto, un hombre ataviado con ropa de marca, el cabello engominado con excesivo brillo y facciones de una vulgaridad repelente, se acercó a pasos rápidos portando un ramo de rosas. Era Alberto, el principal instigador que, en mi vida anterior, había empujado a Isabella al suicidio. Al verlo, mis ojos se enfriaron al instante. Verdaderamente, los enemigos siempre se encuentran. Ya estaba entregándose a mi puerta con una premisa inesperada. Alberto no me percibió en absoluto, y se encaminó directamente hacia Isabella, con un tono profundamente sentimental. Declaró: Isabella, sé que tu familia atraviesa dificultades. Puedes estar tranquila. Mientras yo esté aquí, todo mejorará. Un simple millón no significa nada para mí. Si aceptas ser mi novia, en el futuro toda la familia de Alberto será tuya. Alberto dijo aquello y alargó la mano para tomarla de Isabella. Antes de que yo pudiera reaccionar, ella retrocedió de golpe, como si hubiera visto un fantasma, esquivando su contacto. Gracias por tu buena intención, Alberto, pero no hace falta, repuso Isabella. Ya hemos resuelto el dinero para la operación de mi padre. Su voz sonaba fría como el hielo. Aquel desdén y distanciamiento no podían fingirse. Me sentí algo perplejo. En mi vida anterior, aunque a Isabella no le agradaba Alberto, para salvar a su padre, se había visto obligada a aceptar su ayuda. En esta vida, ¿por qué su reacción era tan vehemente? La verdad es que se parece mucho al chico de Jeju. No me digné a hacerle caso. Aquel bufón de 3 al cuarto ni merecía una mirada, pues hasta la vista se me empañaba. Arrastré una silla, me senté sin más. Saqué el móvil y me puse a navegar por vídeos cortos. Hoy el tema de levantarse con las acciones volvió a ser tendencia. En los comentarios, todo eran carcajadas. Decían que mis acciones, gracias al estilo de vida relajada del jefe, habían subido hasta el límite diario. Mis adictos al trabajo no me defraudan. Mi indiferencia acabó por encolerizar a Alberto. Oye, chaval, te estoy hablando. ¿Estás sordo? Me señaló con el dedo, vociferando. ¿Qué clase de pócima embrujada le has dado a Ruyan? ¿Sabes siquiera quién soy yo? Mi padre es el presidente del consejo del grupo G. Si me ofendes, haré que no puedas ganarte la vida en esta ciudad. Isabella se interpuso ante mí y clavó una mirada gélida en Alberto. Alberto, te ruego que mantengas el decoro. Ricardo es un amigo que he invitado para que nos ayude, y no guarda relación alguna contigo. En cuanto al asunto del dinero, lo resolveremos por nuestra cuenta. No hace falta que te preocupes. Ahora, te pido que te marches y no perturbes el descanso de mi padre. Lío. Alberto soltó una carcajada como si acabara de oír el chiste más absurdo del mundo. ¿Te has vuelto loca? En un momento como este, ¿todavía te pones digna? ¿Quién más que yo puede sacar 1 millón para ayudarte? Pregúntale a él, a ver si es capaz. Me señaló con gesto nervioso. Ni siquiera me molesté en alzar la mirada. Solo espeté, sereno, 2 palabras, cállate. En ese preciso instante, se escucharon unos pasos apresurados. El director del hospital, seguido por los jefes de todos los departamentos, llegó corriendo con el rostro bañado en sudor. Disculpen, ¿quién de ustedes es el señor Ricardo?, preguntó el director jadeante, con una actitud de extrema deferencia. Yo alcé la mano con desgana. Al instante, el director se acercó a mí a pequeños y rápidos pasos e hizo una profunda reverencia de 90 grados. Señor buenas tardes. Soy el director de este hospital. Acabo de recibir la notificación de que el equipo del profesor Chrisman de Suiza ya ha abordado el avión privado y se estima que llegará en 3 horas.
He preparado el quirófano de máxima categoría y la suite de paciente VIP. ¿Hay algo más en lo que podamos colaborar? De pronto, un silencio sepulcral se apoderó de todo el pasillo. La madre de Isabella abrió la boca, estupefacta. La expresión en el rostro de Alberto fue, si cabe, aún más elocuente, como si acabara de tragarse una mosca. El profesor Chrisman, nada menos que una eminencia mundial en neurocirugía, de quien se decía que hasta los príncipes de Oriente Medio debían hacer cola para una intervención. Había viajado expresamente en avión privado por el padre de Isabella. Bueno, gracias por el esfuerzo, respondí con tono indiferente. Luego señalé a Alberto. Échenlo de aquí, me crispa los nervios verlo. Sí, claro, asintió el director del hospital con excesiva sumisión, y acto seguido hizo una seña a los guardias de seguridad. ¿Qué están esperando? Acompañen a este caballero a la salida, y que no vuelva a poner un pie en nuestro hospital. Ustedes, ¿cómo se atreven? Alberto, furioso, daba saltos de rabia. Mi padre es el presidente del consejo del grupo Alberto. Si me ofenden. Sus palabras se interrumpieron cuando dos guardias de seguridad lo sujetaron por los brazos y lo arrastraron, mientras él seguía lanzando improperios huecos e impotentes. El mundo, por fin, recuperó su claridad. Doña Elena, que hasta entonces había permanecido como aturdida, reaccionó y se acercó a mí, tan conmovida que las palabras le salían atropelladas y sin orden. Señor le estoy enormemente agradecido. Usted es el gran benefactor de nuestra familia. No se preocupe, tía. Me levanté. Llámeme simplemente Xiao E. Hice una pausa. Miré a Isabella a mi lado y añadí, a partir de ahora, todos somos familia. Doña Elena se quedó pasmada. El rostro de Isabella se encendió de repente, arrebolándose hasta las orejas. Me propinó un tremendo pisotón, y acto seguido me arrastró a un lado, bajando la voz hasta casi un susurro. Me reprendió. Ricardo, ¿qué disparates estás diciendo? ¿Acaso he mentido? Sacudí el carnet rojo que aún conservaba el calor en mi bolsillo. Ahora somos un matrimonio legal. ¿Qué otra cosa sino una familia? Mi broma la dejó sin palabras, y solo pudo clavarme una mirada furiosa con las mejillas infladas. Al verla tan llena de vida, mi ánimo mejoró considerablemente. Esta era mi Isabella, no aquella marioneta sin alma de mi vida pasada. En ese momento, el asistente Javier volvió a llamar. El jefe ya había investigado a fondo. La empresa Alberto estaba llevando a cabo una adquisición hostil de las acciones minoritarias del grupo Liu. Además, se había aliado con varios proveedores de materias primas para cortar el suministro a Liu, con la intención de forzarlos a ceder. Por otro lado, también habían sobornado a un alto ejecutivo interno del grupo Liu, quien planeaba lanzar un ataque sorpresa en la junta directiva del día siguiente. Vaya sarta de basura, espeté con una risotada helada. En mi vida anterior fueron precisamente estos golpes combinados los que acabaron por hundir a la familia Liu. ¿Qué necesita que haga, jefe? Asistente Javier, ¿qué opina usted? Repliqué. Al otro lado de la línea se hizo un silencio de varios segundos, tras el cual llegó la voz del asistente, distorsionada por la excitación. Lo entiendo, jefe, le garantizo que cumpliré la misión. No permitiré que esta chusma contamine la vista de usted y de la señora. Colgué el teléfono y miré a Isabella. Ella me observaba con el rostro lleno de preocupación. ¿También ha pasado algo en la empresa? Su agudeza, clara como el hielo y la nieve, le había permitido entrever algo de mi conversación. Son nimiedades, repuse, acariciándole el cabello. Tenía una textura maravillosa. Mientras yo esté aquí, ni el cielo se desplomará. Lo único que debes hacer ahora es ocuparte de tu padre con tranquilidad. Déjame a mí todo lo demás. Me miró con una mirada cargada de incertidumbre y dependencia. Una sensación que hizo que mi corazón, adormecido durante 2 vidas, volviera a latir con furia. La eficiencia del equipo del profesor Chrisman fue extraordinaria. La operación resultó un éxito rotundo. Don Alejandro fue trasladado a la mejor habitación del hospital, con enfermeras de primer nivel atendiendo las 24 horas. Doña Elena, por fin, pudo aquietar su corazón en vilo, y la mirada con que me observaba era, sencillamente, la de quien contempla a un bodhisattva viviente que acude al rescate del sufrimiento. Isabella apretó los labios, y su silencio equivalía a una confirmación. Recorrió con la mirada aquel penthouse con vista al río, de decoración minimalista pero donde cada detalle resumaba lujo, y en sus ojos se percibía cierta timidez. Tu habitación está al lado, la principal, señalé. ¿Y tú, Sin? Preguntó de forma instintiva. Yo duermo en la habitación de invitados, respondí. Ella soltó un suspiro de alivio evidente. Me dio risa por dentro. La chiquilla tenía las defensas bastante altas. Ve a darte una ducha y cámbiate de ropa primero, dije, haciendo una pausa antes de añadir. Esta que llevas puesta, no me gusta. Ella miró su vestido descolorido y desgastado y lo agarró con fuerza, casi con desesperación. No dije nada más y me dirigí a la cocina. Saqué una botella de vino de ciruela casero de la nevera. Me serví una copa y me senté en la barra a beberlo lentamente. En mi vida anterior, había bebido demasiado alcohol fuerte por obligaciones sociales, lo que me había dañado el estómago. Esta vez, solo quería beber lo que me gustaba. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor de Pele.com.
Cuando Isabella salió del baño, ya llevaba puesta una ropa de casa que yo había pedido con antelación al asistente Javier que preparara. Era de color rosa, muy adorable, y hacía resaltar aún más la blancura de su piel. El cabello, aún húmedo, le caía sobre los hombros, desprendiendo ese vapor característico de quien acaba de salir de la ducha. Ven, tú. Le hice señas con la mano, vaciló un instante, pero al final se acercó dócilmente. La hice sentarse en el taburete alto de la barra, mientras yo tomaba el secador y me situaba a su lado para comenzar a secarle el cabello. Mis movimientos eran suaves. El aire tibio acariciaba sus mechas, trayendo consigo el tenue aroma del champú que se colaba en mis fosas nasales. El cuerpo de Isabella se tensó por completo, sin atreverse a moverse ni un ápice. Desde mi ángulo, podía distinguir con claridad sus lóbulos enrojecidos y el cuello esbelto y pálido. Isabella, dije de pronto. Su voz era apenas un susurro de mosquito. En el futuro, no vuelvas a ponerte ese vestido blanco. ¿Por qué? Porque, tras apagar el secador, me incliné hacia su oído y susurré con un volumen que solo nosotros dos podíamos captar. La persona que fue a ver a Alberto con ese vestido no fuiste tú. Con un estruendo sordo, sentí que la chica frente a mí se quedaba rígida al instante, como si se hubiese convertido en piedra. Giró la cabeza de golpe y me miró con incredulidad, mientras en sus ojos se desataba un verdadero maremoto. ¿Cómo lo sabes? Sonreí, alargando la mano para rozarle la punta de la nariz. No solo sé eso, también conozco que Alberto y tu querida amiga Bianca llevan tiempo liados. El teatrito de hoy del héroe Salvador fue un montaje de ambos, una trampa urdida para que tú, sin rechistar, saltaras directa a la boca del lobo. El rostro de Isabella palideció al instante. No era tonta. Antes quizás solo albergaba sospechas, pero al escuchar la confirmación de mis labios, el dolor de ser traicionada por quien más cerca estaba la derrumbó por completo. ¿Por qué? ¿Por qué Bianca me haría esto? ¿Acaso no éramos las mejores amigas? Murmuró para sí, mientras las lágrimas comenzaban de nuevo a anegarle los ojos. Porque te envidia, repuse con tono sereno. Envidia tu cuna más privilegiada, tu belleza que eclipsa la suya, ese imán que siempre te convierte en el centro de toda reunión, mientras ella, solo puede fungir como tu sombra. Bianca, mi antigua prometida, en su vida pasada, así fue como actuó, mientras interpretaba el papel de la mejor amiga de Isabella. Con sus propias manos la empujó al abismo, para luego, adoptando la pose de vencedora, intentar acercarse a mí. Lamentablemente, hasta el día de su muerte nunca supo que, desde el principio hasta el final, solo amé a Isabella. Al ver a Isabella tambalearse como si fuera a desfallecer, suspiré profundamente y la atraje hacia mi pecho. Ya está, no pienses más en eso. Esa basura jamás volverá a aparecer en tu mundo. Con suavidad, acaricié su espalda mientras la tranquilizaba. Conmigo aquí, nadie volverá a hacerte daño. Su cuerpo, de una tersura delicada y perfumado con un aroma tenue, se abandonó en mi regazo. Ahogaba sollozos en voz baja, y esta vez, lejos de rechazarme, se aferró a mí como náufrago que alcanza un madero a la deriva. A quienes alguna vez la lastimaron, haré que paguen 100 veces, 1000 veces. Al día siguiente desperté de forma natural. La luz del sol se filtraba por el ventanal y lo bañaba todo en un cálido resplandor. Me desperecé con pereza y salí de la habitación de invitados. Un aroma a comida recién hecha llegó hasta mí. En el comedor, Isabella, con un delantal atado a la cintura, se afanaba en la cocina abierta. Sobre la mesa ya aguardaba un exquisito desayuno chino, gachas de mijo, bollitos al vapor xiaolongbao y varios platillos de encurtidos refrescantes. Me quedé pasmado. En mi vida anterior, Isabella había sido una señorita de alcurnia que jamás se manchaba las manos, ni siquiera con las tareas más sencillas, no digamos ya cocinar. Apenas había puesto un pie en la cocuela en contadas ocasiones. ¿Cómo era posible que supiera preparar todo esto? Y además, cada plato era precisamente mi comida favorita. ¿Ya estás despierto? Al percibir el movimiento, Isabella se volvió y me dirigió una sonrisa que parecía un tanto forzada. He preparado algo sencillo. No sé si estará de tu gusto. Me acerqué a la mesa y contemplé aquel cuenco de gachas de mijo humeantes. Un torbellino de emociones me sacudió por dentro. Esa sensación me resultaba demasiado familiar. En mi vida anterior, durante la etapa más ardua de mi emprendimiento, cuando las úlceras me atormentaban, fue imaginando a Isabella preparándome un cuenco como este como logré resistir y salir adelante. ¿Cómo sabes que me gustan estas cosas? La miré fijamente, intentando descubrir algo en su rostro. Yo, lo he adivinado. Su mirada se tornó evasiva, incapaz de sostenerme la vista. Observé que en tu casa hay muchos libros sobre recetas de cocina china, ¿verdad? Eché un vistazo alrededor. En la estantería de la sala efectivamente había varios volúmenes de selecciones de las 8 grandes cocinas regionales, pero los compré después de renacer, preparándome para una vida relajada y disfrutona en el futuro. Ella apenas llegó ayer. ¿Cuándo habrá reparado en eso? Mi mente se nubló de sospechas, pero no insistí más. Tienes buena mano, dije, tomando la cuchara para probar la paparrucha. El punto de sal está justo. Ante mi elogio, los ojos de Isabella brillaron como los de un niño al que le acaban de dar un caramelo. Me alegra que te guste, repuso,
Tras el desayuno, como de costumbre, me desplomé en el sofá. Encendí la tele y puse las noticias económicas. Isabella, por su parte, se hallaba a un lado, procesando documentos de la empresa en su portátil, con el ceño fruncido, aún preocupada por los asuntos corporativos. Pregunté con desgana, y ella asintió con la cabeza. La adquisición hostil del Grupo G continuaba. Varios proveedores de materias primas habían rescindido unilateralmente sus contratos. La mitad de la línea de producción ya estaba paralizada, y la junta directiva estaba convocada para esta tarde. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? La miré. Conmigo aquí. ¿Qué temes? Ella alzó la vista y, al ver mi actitud despreocupada, sus ojos se llenaron de escepticismo. Sabía que no me creía. ¿Qué podía hacer un inútil que solo sabía llevar una vida relajada y pasar el tiempo con el móvil? No me molesté en explicarme. Simplemente saqué el teléfono y envié un mensaje de WeChat al asistente Javier. Asistente Javier, ¿cómo va el progreso? Es más, aún nos debes 1.000 millones. Prosiguió con voz glacial. En cuanto a los proveedores de materias primas, como Sin y otros, sus matrices fueron adquiridas en su totalidad por nosotros anoche. Acabo de notificarles, en mi calidad de nuevo presidente del Consejo, que reanuden los suministros a la Corporación Liu al triple del precio original. De lo contrario, pueden ir preparándose para la liquidación por bancarrota. Asistente Javier, ese adicto al trabajo. En cuanto al subdirector Li de la empresa Liu, ya ha enviado las pruebas de que malversó fondos públicos para mantener a su amante, a su esposa y a la Comisión de Inspección Disciplinaria. Seguramente en estos momentos está protagonizando una pelea campal en casa, así que definitivamente no podrá asistir a la junta directiva del mediodía. Asistente Javier, mi adicto al trabajo. Jefe, puede confiar en que yo me ocuparé de todo. Usted y la señora disfruten con tranquilidad de su mundo en pareja. Si un asunto tan insignificante aún le hiciera preocuparse, sería una falta grave por mi parte. Al ver el extenso informe que me envió el asistente Javier, una sonrisa de satisfacción se dibujó en mis labios. Profesional, como era de esperar del número 1 en adicción al trabajo que yo mismo formé con mis propias manos. Guardé el teléfono y, dirigiéndome a Isabella, cuyo rostro reflejaba una preocupación profunda, le dije: Isabella, deja de darle vueltas. Asiste a la junta directiva de esta tarde como siempre. Te aseguro que te llevarás una sorpresa. ¿Una sorpresa?, repitió Isabella, con una expresión de total desconcierto. Lo sabrás cuando llegues, contesté, guiñándole un ojo con complicidad y guardando el secreto para mantener la intriga, mientras saboreaba el licor de ciruela y observaba la transmisión en directo en la tableta. Una disposición especial del asistente Javier, quien insistía en que yo, como jefe, debía experimentar la satisfacción de planear estrategias desde mi despacho y decidir victorias a miles de kilómetros de distancia. En la sala de juntas la atmósfera se tornaba cada vez más densa. Los rostros de los antiguos accionistas de la familia Liu se ensombrecieron. Don Alejandro aún no recuperaba el conocimiento, y ahora la empresa se hallaba sin timón. Las acciones se desplomaban, las líneas de producción paralizadas. ¿Qué iban a hacer? Todo por culpa de ese desgraciado de los G, que aprovechó la ocasión para echar más piedras al pozo. ¡Qué sinvergüenza! Y luego está el subdirector Li, que justo en el momento crucial desapareció sin dejar rastro. Ni siquiera contestaba al teléfono, justo cuando todos suspiraban desalentados. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Isabella entró vistiendo un impecable traje profesional, y tras ella, el asistente Javier con su traje a la medida desplegando una presencia avasalladora. Todas las miradas se concentraron en ella. Isabella, ¿cómo has venido?, preguntó sorprendido un director de apellido Wang, que mantenía buenas relaciones con la familia Liu. Isabella, tras inhalar profundamente, recorrió la sala con la mirada y, con voz serena pero inquebrantable, anunció: a partir de hoy, asumiré interinamente el cargo de presidenta del consejo, encargándome de todos los asuntos de la compañía. Apenas terminó de hablar, se desató un murmullo de protestas entre los presentes. ¿Qué sabrá una mocosa como tú de gestión empresarial?, exclamó uno. Con un conglomerado tan grande como el Grupo Liu, si te lo entregamos, aceleraríamos su ruina. Ruyan, escucha el consejo de tus tíos. La mejor opción ahora es aceptar la adquisición del Grupo G. Al menos así podrías preservar una parte de los activos. Isabella no hizo caso de aquellas dudas y, con serenidad, declaró: comprendo la preocupación de todos los señores, pero no pienso vender el trabajo de toda una vida de mi padre. Hizo una pausa y dirigió la mirada hacia el asistente Javier, quien, captando la señal, dio un paso al frente y proyectó un documento en la pantalla grande. Señores miembros del consejo, soy Javier, asesor de inversión privado del señor Ricardo. La voz del asistente Javier era firme y serena. Por encargo del señor Ricardo, hemos inyectado 1.000 millones de yuanes en el Grupo Liu. Asimismo, a partir de hoy, asumiré el cargo de jefe de estrategia del Grupo Liu, para asistir a la señorita Liu en la gestión de los asuntos corporativos. 1.000 millones. La sala de juntas quedó sumida en un silencio sepulcral. Todos habían quedado aturdidos por aquella cifra astronómica. Acto seguido, el asistente Javier desplegó un segundo documento. En cuanto al problema del corte de suministro de materias primas, también estaba resuelto. Las empresas matrices de Tianong, Boyo y Shenzhen, los tres proveedores,
habían sido adquiridas al 100% por el señor Ricardo. A partir del día siguiente, ofrecerían suministro prioritario e ilimitado a la familia Liu, a un precio un 30% inferior al del mercado. En cuanto al grupo He, el asistente Javier se ajustó las gafas de montura dorada. Tras los cristales brilló un destello de astucia. Actualmente están luchando por sobrevivir, declaró. Ya no tienen capacidad alguna para representar una amenaza para los Liu. En la pantalla se desplegaba, inconfundible, la noticia de la caída en picado de las acciones del grupo He y su inminente bancarrota. En la sala de juntas reinaba un silencio absoluto, tan profundo que se habría podido oír caer un alfiler. Todos los directivos contemplaban a Isabella y al asistente Javier con una mirada de veneración absoluta, como si estuvieran ante seres celestiales, impresionados por su aplomo y serenidad. Un instante antes, el grupo Liu se tambaleaba al borde del colapso. Al siguiente, recibía una inyección de 1.000 millones que resolvía todas las crisis e incluso le daba la vuelta a la situación, dejando en evidencia al adversario. ¿Qué clase de maniobra divina era aquella? Y tras todo aquello, se vislumbraba un nombre misterioso. Contemplé la pantalla donde aquellos vejestorios que instantes antes pretendían forzar un golpe de estado, ahora rodeaban a Isabella con sonrisas aduladoras, repitiendo a coro, don Alejandro es un visionario. Me invadió una risa interior. Tal es el poder del capital. Y mi chica se erguía en el epicentro del poder, recibiendo la mirada reverente de todos. Se lo merecía. Al final de la transmisión en directo, la mirada de Isabella pareció atravesar la pantalla y dirigirse hacia el lugar donde yo me encontraba. En su rostro se dibujaba una sonrisa de alivio, junto con una compleja emoción que yo no lograba descifrar. La crisis del grupo Liu se había resuelto de manera casi mágica y dramática. Isabella, aquella joven directora nombrada en medio del peligro, se había labrado una reputación de la noche a la mañana, mientras yo, artífice invisible de todo este entramado, proseguía mi existencia apacible de despreocupación absoluta, entrenando el cuerpo, deleitándome con manjares y destilando licores artesanales. Isabella se afanaba cada día sin que sus pies parecieran rozar el suelo, partiendo al alba y regresando con las estrellas, más por tardío que fuese su retorno. Siempre volvía al hogar, donde, tras lavarse las manos, me preparaba con sus propios dedos un caldo reconfortante. Su arte culinario mejoraba día a día, desde desayunos chinos hasta banquetes franceses, pasando por la cocina japonesa. Prácticamente no había plato que no dominara, y cada vez, acierta de lleno en mis papilas gustativas. Esto acrecentaba cada vez más mis dudas. ¿Cómo era posible que una joven señorita mimada desde la cuna se hubiese convertido en una chef todoterreno en tan poco tiempo? ¿Simple coincidencia o había algo más detrás? Esa noche, Isabella regresó muy tarde. Su rostro mostraba cansancio, pero entre sus cejas y párpados se escondía una alegría imposible de disimular. Ricardo, lo logramos, exclamó ella, arrojando el bolso al instante y lanzándose hacia mí con entusiasmo, envolviéndome en un abrazo enorme. Su cuerpo suave se estrelló contra mi pecho, desprendiendo una fragancia deliciosa. Por instinto, extendí los brazos para sostenerla, con las palmas apoyadas en su cintura esbelta, percibiendo aquella asombrosa suavidad y elasticidad. ¿Qué ha tenido éxito?, pregunté a sabiendas, disfrutando de esa cercanía tan poco frecuente. Nuestro nuevo producto, Beiyang Quinlie, que lanzamos hoy mismo, ha superado los 100 millones de yuanes en ventas en su primer día. Alzó el rostro en mi regazo, con los ojos brillantes como estrellas. Hemos librado una batalla de revancha espectacular. ¿De veras? Pues habrá que celebrarlo. Sonreí. Esta noche cocinaré personalmente tu sopa imperial favorita, dijo, intentando zafarse de mis brazos para dirigirse a la cocina, pero yo apreté el abrazo, impidiéndole marcharse. La comida puede esperar, murmuré, bajando la mirada hacia ella con ojos ardientes. Tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué sucede? Mi mirada la incomodó, y sus mejillas se sonrojaron. Tú. Me acerqué a su oído y bajé la voz. ¿Acaso sabías desde hace tiempo que me encanta la sopa imperial? El cuerpo de Isabella se tensó de golpe. Alzó la vista con los ojos desconcertados, como una cervatilla asustada. No lo sé, balbuceó, evitando mi mirada. Simplemente leí en el recetario que esta sopa era muy nutritiva y quise preparártela para que recuperaras fuerzas. Estaba mintiendo, casi podía asegurarlo. Desde aquella primera gacha de mi hijo hasta la sopa imperial de hoy, su conocimiento de mis gustos había trascendido por completo los límites de la casualidad. Sumado a su aversión extraordinaria hacia Alberto y su aceptación instantánea de mi propuesta de matrimonio por dote, una idea tan atrevida que hasta a mí me parecía absurda comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Acaso? En ese preciso instante, mi teléfono sonó. Era el asistente Javier. El jefe tiene una gala benéfica mañana por la noche, organizada por la familia Bai. Han enviado invitaciones tanto para usted como para la señora. ¿Qué le parece? La familia Bai. Bianca. Entrecerré los ojos y una sonrisa fría se dibujó en la comisura de mis labios. ¿Por qué no ir? Precisamente. Hay algunas cuentas pendientes que ya es hora de saldar. También me moría por ver qué reacción tendría esta chiquilla que llevo en brazos al encontrarse con su mejor amiga. La gala benéfica se celebró en el Hotel 7 Estrellas propiedad de la familia Bai. Yo seguía vistiendo ropa informal,
desentonando por completo en aquel salón perfumado y enjollado, repleto de glamour. Isabella lucía un vestido largo de un blanco lunar, con el cabello recogido para dejar al descubierto un cuello de cisne, grácil y etérea como una hada bajo la luz de la luna. Nuestra aparición se convirtió al instante en el foco de todas las miradas. ¿No es esa la joven directora de la familia Liu que acaba de asumir el cargo? ¡Qué hermosa es! ¿Y quién es ese hombre a su lado, vestido tan informal? Parece su guardaespaldas. Chest, he oído que ese hombre vive a costa de ella. La familia Liu pudo resurgir de sus cenizas gracias a que él conectó con cierto magnate misterioso. Isabella, en agradecimiento, le rogó que estuviera con ella. Los rumores y murmuraciones zumbaban como moscas en torno a la carne. Yo no les presté la menor atención y con toda tranquilidad, tomé un zumo de la bandeja de un camarero. No era el vino amarillo casero que tanto me gusta. Pésimo. Sin embargo, el rostro de Isabella palideció ligeramente y de forma instintiva, dio un paso hacia mí. Perdón, susurró. Siento que hayas tenido que pasar por esto. ¿Pasarlo? Soltó una risa. Si una belleza como tú me mantiene, debería estar celebrando. Mis palabras la dejaron entre molesta y divertida, y me dio un golpecito en el costado. Fue entonces cuando una voz gélida surgió a nuestras espaldas. Isabella, cada día superas más tus propios límites. Al volvernos, vimos a Bianca ataviada con un vestido de noche negro de escote bajo, sosteniendo una copa de vino tinto mientras nos miraba con una expresión burlona. Su mirada se detuvo en mí durante un instante, cargada de un desdén y un desprecio que no se molestaba en ocultar, para luego dirigirse hacia Isabella. Creí que tenías más talento, pero resulta que solo encontraste un mantenido. ¿Acaso la familia Liu no tiene a nadie más? ¿Necesitan vender su atractivo para conseguir inversiones? Sus palabras eran venenosas y mordaces. El rostro de Isabella perdió todo el color en un instante. En la vida pasada, Bianca también había actuado así, empleando las palabras más hirientes para despedazar una y otra vez la dignidad de Isabella. Justo cuando iba a intervenir, Isabella me detuvo con un gesto. Ella respiró hondo, enfrentó la mirada de Bianca y en cambio, esbozó una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Bianca, ¿acaso me tienes envidia? La expresión de Bianca se crispó, celosa de que hubieras encontrado a un inútil que no servía para nada. Esbozó una sonrisa fría. Isabella volvió la cabeza para mirar a Bianca, que permanecía boquiabierta, y pronunció cada palabra con claridad. Lo que sientes es envidia. La persona que tengo a mi lado es a quien amo, mientras que tú, desde pequeña, ni siquiera has sabido lo que es el amor. Aunque mi novio vista ropa de mercadillo, su doble rasero público no admitía disimulo alguno. Contemplando a la jovencita de descomunal fuerza que reposaba en mis brazos, mi corazón estalló en una alegría silenciosa. ¡Qué delicia! ¡Qué éxtasis! La ansiada escena de doble moral exhibida a plena luz que tanto anhelaban los lectores acababa de ser concedida con creces. El rostro de Bianca adquirió al instante la tonalidad violácea de un hígado porcino. La ira la sacudía de pies a cabeza, haciéndola temblar de forma perceptible. Señaló a Isabella con un dedo trémulo, pero durante un largo rato no logró articular palabra alguna. En ese preciso instante, hizo su aparición una figura de mayor peso aún, don Leonardo, el patriarca del mundo empresarial de la ciudad, cuya fortuna ascendía a cientos de miles de millones. Avanzaba apoyado en su bastón, rodeado por un séquito de personas. Todos se apartaron para abrirle paso, saludándolo con deferencia. Bianca, por su parte, reprimió al instante la ira que le nublaba el rostro. Esbozó una sonrisa forzada y se adelantó a recibirlo. Don Leonardo, ¿qué le trae por aquí? Mas el anciano ni siquiera le dirigió una mirada. Sin detenerse, la rebasó para plantarse frente a mí. Luego, bajo las miradas incrédulas de todos, aquel magnate cuyo simple pisotón bastaba para hacer temblar 3 veces el mundo empresarial de la ciudad, se inclinó ante mí, un simple mantenido, con una reverencia respetuosa y exclamó: Señor ¿usted también está aquí? ¿Cómo es que vino sin avisar? Así podría haber ido a recibirle. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral. Las mandíbulas de todos los presentes parecían haberse desencajado y caído al suelo. La expresión de Bianca era como si hubiera visto un fantasma. Contemplé su rostro, un lienzo de emociones cambiantes, y alzando con indolencia mi vaso de zumo, murmuré: pasaba por aquí y me entró curiosidad. Aquella noche, Bianca se convirtió en la mayor burla de todo el banquete, mientras que el mantenido a mi lado, Isabella, se erigió como la presencia más enigmática de la ciudad. ¿Acaso alguien capaz de hacer que el señor Lee se apartara y saludara respetuosamente podría ser una persona común? Ni siquiera pensándolo con el dedo meñique del pie se creería semejante cosa. Por un tiempo, las conjeturas sobre mi identidad se multiplicaron como polvo al viento. Unos decían que era heredero de alguna familia adinerada de la capital, que había venido a experimentar la vida. Otros afirmaban que yo era el controlador de algún misterioso consorcio de ultramar, con una fortuna que rivalizaba con la de naciones enteras. Naturalmente, ya nadie se atrevía a decir que vivía a costa de una mujer. Tras finalizar el banquete, en el camino de regreso a casa, Isabella me miraba de reojo. Pregunta lo que quieras, dije, sin apartar la vista de la carretera. ¿Qué relación tienes con el abuelo Lee? Acabó por soltar. Incapaz de contenerse por más tiempo,
Él, reflexioné un instante, podría decirse que fue medio alumno mío. Cuando Sandquist fracasó en sus inversiones y estaba al borde de la bancarrota, le di algunos consejos. Claro está, lo que no mencioné fue que, en mi vida anterior, cuando le orienté, él ya superaba los 80 años, mientras yo apenas rozaba la treintena. Isabella claramente no lo creía, pero no hallaba argumentos para refutarlo. En el interior del automóvil, el ambiente se tornó sutilmente incómodo por un momento. Al llegar a casa, apenas me disponía a ir a ducharme cuando Isabella me detuvo. Ricardo, necesitamos hablar, dijo, con una expresión de una seriedad nunca antes vista. Algo se agitó dentro de mí. Sabía que lo inevitable, al fin, había llegado. Nos sentamos en el sofá de la sala, separados por 1 metro de distancia. ¿Quién eres, en realidad?, preguntó Isabella, yendo directo al grano. Soy tu esposo, Ricardo, respondí. No finjas ignorancia. Ella, algo agitada, replicó. Tú no eres el Ricardo que yo conocía. ¿Cómo es que sabes tantas cosas? ¿De dónde sacas tanta influencia? Tú. Hizo una pausa, aspiró hondo y formuló la pregunta crucial. ¿Tú también has renacido? Por fin llegó el momento. La miré sin responder, y en su lugar repliqué. ¿Y tú? Nuestras miradas se cruzaron y el aire pareció solidificarse. En los ojos de la otra, ambas vislumbramos la misma conmoción y la misma comprensión. Así que tú también, exclamamos casi al unísono. Isabella ya no pudo contenerse más. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y de pronto se abalanzó sobre mí, abrazándome con fuerza. Hundió el rostro en mi pecho y rompió a llorar con un llanto desgarrador, como si quisiera desahogar toda la aflicción y el dolor acumulados en 2 vidas enteras. Eres un imbécil. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Sabes lo aterrada que estaba yo sola? Entre sollozos, descargaba sus puños contra mi pecho. No me aparté. Dejé que desahogara su angustia. Solo la estreché con más fuerza, acariciando su espalda una y otra vez, mientras le susurraba al oído. Lo siento, yo tampoco lo sabía. Creí que estaba solo en esto. Así que ella también había renacido. Con razón había aceptado al instante mi absurda propuesta de matrimonio a cambio de la dote. Con razón sentía tal aversión hacia Alberto y Bianca. Con razón conocía todos mis gustos y se dedicaba a prepararme sopas deliciosas. Resultaba que traía consigo los recuerdos de su vida pasada. Cuando yo presenté aquella proposición, lo que ella vio no fue vergüenza, sino la salvación, el único rayo de luz en su vida oscura y desesperada. Y yo, tonto de mí, creía que era por lo bien escrito de mi guión, que la había empujado al borde del abismo. ¿Cuándo renaciste?, pregunté en voz baja, esperando a que su llanto amainara. Fue la mañana en que mi padre tuvo el accidente, respondió entre sollozos. Al abrir los ojos, me di cuenta de que había vuelto al momento justo antes de la tragedia. Me aterroricé, no sabía qué hacer. En aquel momento pensé que, aunque no lograra conseguir el préstamo, al menos tendría la oportunidad de verte una vez más. Jamás imaginé que llegarías a pronunciar aquellas palabras, dijo, mientras el rubor volvía a teñir sus mejillas. ¿Acaso no te parecía entonces una desvergonzada, dispuesta a aceptar cualquier cosa con tal de obtener dinero? Me observó con cautelosa mirada. No pude evitar una sonrisa y griega. Extendiendo la mano, le pellizqué suavemente la mejilla. Tonta, dije. En ese momento pensaba, ¿cómo es que mi mujer es tan perspicaz? Ha captado al instante lo esencial de mis palabras. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es que quiero casarme contigo, desde el principio hasta el final. Solo he querido casarme contigo a ti. Mi voz era tenue, pero cargada de una firmeza inapelable. Los ojos de Isabella se enrojecieron de nuevo al instante, pero esta vez eran lágrimas de emoción. Ella se acercó por iniciativa propia y selló mis labios con un beso. Este beso ya no fue aquel roce fugaz como el de una libélula sobre el agua durante la cena, sino que estaba cargado de la profunda pasión y el anhelo de 2 vidas, ardiente y prolongado. Nos besamos desde el sofá hasta la alfombra, y de la alfombra hasta la gran cama del dormitorio, mientras las prendas de vestir se desprendían una tras otra. Al posar mi palma sobre su piel cálida y tersa, percibí con claridad el temblor que recorría su cuerpo. ¿Tienes miedo?, interrumpí mi avance, observando sus ojos empañados. Ella negó con la cabeza y griega. Acto seguido, alzó las piernas por propia voluntad para enlazarlas a mi cintura. Ricardo, exhaló junto a mi oído con un aliento fragante como orquídeas. He esperado este día durante 2 vidas. Aquella noche, colmamos con el método más primitivo las añoranzas de 2 vidas. La oscuridad era densa, y nuestra historia apenas comenzaba. Tras romper esa fina capa de papel que nos separaba, la relación entre Isabella y yo experimentó un cambio radical. Antes éramos un matrimonio por contrato, ahora, una pareja de enamorados. Nuestro empalagoso cariño llegó a tal punto que ni el asistente Javier podía soportarlo. Señora directora, aquí tiene el plan estratégico para el próximo trimestre. ¿Les apetece echarle un vistazo primero? El asistente Javier, de pie en el salón, observaba cómo formábamos un frente unido en el sofá, dándonos de comer fruta el uno al otro, y no pudo evitar que le temblara el párpado. Apartando la mirada, sin levantar la vista, abrí la boca para recibir la uva que Isabella me ofrecía. Tú decide, dije, no me molestes con estas trivialidades. Me estorban para cultivar el afecto con mi esposa. Asistente Javier, dije,
Isabella se sonrojó ante mis palabras y me dio un empujoncito. No digas tonterías. El trabajo es lo primero, repuso, tomando el documento y examinándolo con atención. Ahí la tienes. Mi esposa, dulce y confiable. Nada que ver conmigo, que solo aspiro a ser un holgazán. A propósito, asistente Javier, se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué ha pasado con Bianca y Alberto? Al escuchar esos dos nombres, la expresión del asistente Javier se volvió seria de inmediato. Señor, el grupo Alberto ha declarado la quiebra oficial. Alberto y su padre cargan con una deuda de más de 10.000 millones. Todos sus activos han sido congelados y ahora no tienen ni dónde vivir. He enviado a gente para vigilarlos. Anoche se pelearon por un trozo de pan debajo de un puente. Ah, sí, dije, súbitamente interesado. ¿Hay algún video? Pásamelo. Déjame verlo. Asentí con satisfacción. Buen trabajo, asistente Javier. Sigue vigilando. No permitas que mueran, pero tampoco que lo pasen bien. Quiero que prueben hasta la última gota del sufrimiento humano. Que espíen hasta la muerte por todo lo que le hicieron a Isabella en su vida pasada. Mi voz sonó serena, pero Isabella percibió el frío que latía en ella. Dejó los documentos a un lado, tomó mi mano y murmuró, Ricardo, gracias. ¿Por qué me das las gracias? Repliqué, apretando su mano entre las mías. Hacer cualquier cosa por ti es simplemente lo que debo hacer. ¿Y Bianca? Preguntó ella con vacilación. Al mencionar a Bianca, la expresión del asistente Javier se tornó un tanto extraña. Señora, la situación de la familia Bay es bastante compleja, articuló el asistente, midiendo cuidadosamente sus palabras. Desde aquel banquete, la posición de Bianca en el clan se desplomó. El patriarca Bay, profundamente decepcionado, le retiró toda autoridad. Ahora permanecía recluida en casa sin salir a ninguna parte. Además, hizo una pausa el asistente Javier. Ha intentado contactarme en varias ocasiones, rogando una audiencia con usted. ¿Quiere verme? Solté una risa fría. Todavía no se rinde. Dice que quiere pedirles disculpas en persona a usted y a su esposa. No es necesario, intervino Isabella con frialdad. No quiero volver a verla. El dolor de ser traicionada por la amiga en quien más confiaba no es algo que se borre con una simple disculpa. Asentí con la cabeza en señal de aprobación. ¿Has oído, asistente Javier? Mi esposa dice que no la verá. Y así será aunque baje el mismo Dios. Si vuelve a contactarte, bloquéala de inmediato. Entendido, jefe. Creímos que el asunto había quedado atrás, pero subestimamos la obsesión de Bianca. Unos días después, Isabella y yo fuimos a cenar a un nuevo restaurante de cocina casera. Era un lugar difícil de reservar. Se decía que el dueño era un excéntrico que solo atendía a los clientes que le caían en gracia. Claro está, para mí eso no era problema, pues aquel establecimiento era, precisamente, de mi propiedad. Apenas Isabella y yo nos habíamos acomodado en el reservado, la puerta se abrió de golpe. Bianca se plantó en el umbral. Su rostro estaba pálido, los ojos marcados por profundas ojeras, pero aún así vestía un traje a medida de precio exorbitante, aferrándose a ese último vestigio de decoro. ¿Cómo es que vosotros estáis aquí? Al vernos, en sus ojos brilló un destello de sorpresa que al instante se tornó en envidia y rencor. ¿Y por qué no íbamos a estar? Repliqué con indolencia. En cambio tú, señorita Bianca, aquí no pareces ser bienvenida. El gerente del restaurante acudió de inmediato, el rostro desencajado por el pánico. Disculpe, director, no sé cómo ha entrado. La haré salir en el acto. Esperen, intervino Isabella, deteniéndolos con la voz. Fijó la mirada en Bianca y preguntó con serena calma, ¿qué es lo que realmente buscas de nosotros? Bianca me miraba fijamente, con una intensidad que traspasaba, y respondió evadiendo la pregunta. Ricardo, dime, ¿en qué le soy inferior a ella? Hablando de linaje, de capacidades, ¿en qué punto no la supero? ¿Por qué tú? ¿Por qué te niegas siquiera a mirarme? Era la pregunta que había cargado durante 2 vidas enteras, antes de que yo pudiera abrir la boca. Isabella soltó una risa. Bianca, ¿hasta ahora no lo entiendes? No es que seas inferior a mí, es que estás podrida desde la raíz. Lo que tú llamas amor es posesión y destrucción, lo que no puedes tener, prefieres aniquilar, mientras que el amor de Ricardo es protección y entrega. Al verme atrapada en el fango, no pensó en reírse de mi desgracia ni en aprovecharse, sino que hizo todo lo posible por sacarme de allí. Entre ustedes hay un abismo insalvable. Cada palabra de Isabella era como un puñal que se clavaba con saña en el corazón de Bianca. Su semblante se descomponía a cada instante, palidez que se extendía como una mancha. Así que desde el principio ya había perdido, murmuró para sí. Nunca tuviste posibilidad alguna de ganar, añadí yo, con una frialdad que remataba el golpe, porque la he amado durante 2 vidas enteras. Y tú, a mis ojos, ni siquiera mereces el papel de comparsa en esta obra. Fue la gota que colmó el vaso. Bianca se tambaleó, como si le hubieran arrebatado todas sus fuerzas, y cayó desplomada en el suelo. Ella contempló nuestras manos entrelazadas, las mías y las de Isabella, observó el amor desnudo y la complicidad que brillaba en nuestras miradas, hasta que al fin estalló en una risa desgarrada, un sollozo estridente y desesperado. 2 vidas. Al final,
Todo se reducía a 2 vidas. El derrumbe de Bianca no suscitó en mí demasiadas olas de emoción. No sentía compasión por ella, solo repulsión. El dolor que en su vida anterior había infligido a Isabella era suficiente para que lo espiara con un arrepentimiento de por vida. El gerente del restaurante la acompañó afuera, y en el reservado volvió a reinar la calma. Isabella me miró y preguntó en voz baja si era muy malvada. La atraje hacia mi pecho, besé su frente y le dije, mi esposa es la persona más bondadosa del mundo, con la gente malvada. No se puede usar la manera de los buenos. Ella sonrió y apoyó la cabeza en mi hombro. Ricardo, qué bueno es tenerte. Lo mismo digo. Esta comida la disfrutamos con un sabor especialmente dulce. Una vez resueltos esos molestos inconvenientes, la vida de Isabella y la mía, por fin, retomó su curso normal. Ella se dedicaba a su labor de directora ejecutiva, desplegando una determinación implacable en el mundo empresarial. Bajo su dirección, el Grupo Liu prosperaba día a día, convirtiéndose en toda una leyenda dentro del sector. Yo seguiré con mi vida relajada de yerno, entrenando en casa, cocinando y estudiando los libros de Gloria, mientras observo desde internet que nuevas extravagancias idean mis subordinados. El tema de que Ricardo hoy tampoco se haya levantado se ha convertido en el barómetro de las acciones de nuestra empresa. Basta con que falte un solo día al trabajo para que las cotizaciones suban firmemente. De vez en cuando me asaltaba un capricho y daba una vuelta por la empresa. Ese día las acciones se desplomaban sin remedio. Los pequeños inversores se agolpaban en las redes oficiales suplicando, por favor, les rogamos, controlen a su presidente. ¿Podría quedarse tranquilamente en casa descansando? Presidente, se lo suplicamos. Sé un inútil con toda tranquilidad, pero no salga a asustar a nosotros, los humildes accionistas minoritarios. Incluso sugerían con vehemencia, que Liunian encierre al presidente en casa y tire la llave. Te ayudo a masajear, dije, y me tumbé con toda tranquilidad sobre sus piernas, disfrutando del servicio amoroso de mi señora esposa. De paso, con cierta picardía, deslicé la mano bajo el dobladillo de su camisa y comencé a recorrer su vientre liso y terso. Aquí un poco más de fuerza. Ricardo, no te muevas, dijo ella, entre la vergüenza y la irritación, apartando mi mano. La agarré de la muñeca, la llevé a mis labios y le di un beso, mientras una sonrisa pícara se dibujaba en mi rostro. Esposa, esta noche probaremos ese conjunto nuevo que compramos. Su rostro enrojeció al instante, como si fuera a gotear sangre. Descarado, nuestra vida se colmaba de esa cotidianidad dulzona y menuda. Cocinar juntos, acurrucarnos en el sofá a ver películas antiguas, cabecear un sueñecillo en tardes bañadas de sol. Adoptamos un gato ragdoll al que llamamos Sultán, porque lo obtuve a cambio de una dote de 100 millones. Sultán era muy apegado a nosotros, y en especial le encantaba dormir acurrucado sobre mis abdominales. Isabella, celosa, solía apartarlo para ocupar ella misma aquel lugar. Este sitio es mío, exclusivo, declaraba con posesividad. También teníamos nuestras disputas, como aquella vez que bebía a escondidas una cerveza bien fría y griega. Al descubrirlo, ella, furiosa, me ignoró durante 3 días enteros. No me quedó más remedio que emplear todas mis artimañas, fingir ternura, hacer pucheros, redactar cartas de autocrítica, y finalmente entablar una conversación profunda, rogando poder reconciliarme con mi esposa. Los días pasaron volando, y en un abrir y cerrar de ojos llegó el aniversario de nuestro primer año de matrimonio registrado. Aquel día, Isabella canceló todas sus obligaciones laborales con premeditación, anunciando que me tenía preparada una sorpresa. Me condujo hasta la orilla del mar, donde el ocaso había bañado la playa entera en un dorado resplandeciente. Las olas acariciaban la arena una y otra vez, susurrando con una cadencia serena. Isabella me tomó de la mano y avanzamos descalzos por la arena, con paso pausado. Ricardo, ¿recuerdas este lugar?, preguntó de súbito. Yo me quedé desconcertado. Aquí fue, en mi vida pasada, donde le declaré mi amor. Por entonces, mi carrera empezaba a florecer y al fin, reuní el valor para invitarla hasta este sitio. Había preparado flores y un anillo, y un largo discurso de declaración, pero ella no apareció. Más tarde supe que el día de Cintián era precisamente la fecha en que la obligaron a casarse con Alberto. Aquí comenzaron todas las frustraciones de mi vida anterior. Recuerdo, dije con voz algo ronca, lo siento. Isabella se volvió y me miró, con los ojos enrojecidos. En la vida pasada, falté a nuestra cita. No importa. Extendí la mano para enjugar las lágrimas que asomaban en el rabillo de sus ojos. En esta vida, ¿has venido? Sí, he venido. Se alzó de puntillas y selló mis labios con un beso. Bajo el sol poniente, nuestras sombras se alargaban interminablemente. Ricardo, susurró al separarse, celebremos una boda. Voy a vestir el traje de novia más hermoso del mundo para casarme contigo. Sí, quiero que todo el mundo sepa que eres mi esposo. Isabella, el único y verdadero amor de toda mi vida. La miré y sonreí. Cariño, todo lo que dices me parece perfecto, pero antes de la boda, hay un asunto que debemos resolver primero. ¿Qué asunto? La tomé en brazos y con paso decidido, me encaminé hacia la villa costera que se alzaba no lejos de allí. La noche de bodas. El asistente Javier,
en calidad de miembro de mi familia adoptiva. Lloraba aún más desconsoladamente que don Leonardo, mientras se enjugaba las lágrimas. Exclamó que por fin veía al jefe viviendo la existencia con la que siempre había soñado, y que así podría partir en paz. Lo miré sin saber qué decir, pensando para mis adentros: por favor, no te mueras, la empresa aún cuenta contigo. Isabella lucía el vestido de novia que yo mismo había diseñado para ella, hermosa como una princesa salida de un cuento de hadas. Cuando, tomada del brazo de don Alejandro, avanzó paso a paso hacia mí, sentí que toda la luz del mundo se concentraba en ella. Si te atreves a hacerle daño, aunque tenga que jugarme esta vieja vida, no te dejaré tranquilo. Don Alejandro, tenga usted confianza, dije apretando con firmeza la mano de Isabella, con el peso de una promesa solemne. En esta vida, y en todas las que vengan, solo la amaré a ella. Al contemplar la sonrisa feliz de Isabella y la ternura rebosante en mis ojos, su mirada ya no albergaba celos ni rencor, tan solo una infinita desolación y arrepentimiento. En el instante en que Isabella y yo nos fundimos en un beso, tras la ceremonia nupcial, en lugar de dirigirnos a algún destino de luna de miel de moda, regresamos a nuestro hogar junto al mar. Por la noche, yaciendo en la cama, escuchábamos el rumor de las olas tras la ventana. Cariño, me llamó de pronto Isabella, y la atraje hacia mi pecho. Todavía me parece que estoy soñando, ella murmuró. El sufrimiento de la vida anterior fue demasiado real. Temo que, si parpadeo, todo esto desaparezca, que no sea un sueño. Besé su coronilla. Si no me crees, toca, dije, tomando su mano, y posándola sobre mi pecho. Late por ti, cada latido es real y poderoso. Volví a tomar su mano y la guié hacia abajo, haciéndola posarse sobre mis abdominales tensos y definidos. Y aquí, añadí, ¿no es tu lugar favorito para recostar la cabeza al dormir?